atrever, a, no sé cómo poner esto, que se me vea la pantalla completa. Bueno. Bendiciones para todos ustedes, que sea el Eterno en esta noche pues dirigiéndome y que el mensaje pueda ser pues aceptado en cada uno de nuestros corazones. Me uno yo también al mensaje y que pueda pues cumplir con el propósito de esta noche. El tema es la transfiguración de la mente. La transfiguración de la mente. Lo primero que quiero que entendamos es qué es transfiguración. La transfiguración es la transformación de algo que implica un cambio, de modo tal que revela la verdadera naturaleza y la cultura de lo transformado. O sea, la transfiguración es la transformación que surge algo y que muestra la verdadera naturaleza de lo que ha sido transformado. De modo que la transfiguración de la mente es el cambio que revela en nosotros un nuevo accionar, permitiendo la elevación de la conciencia. Vamos a leer en Romanos 12 y me quiero enfocar solamente en el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero leerlo una vez más para que podamos entender bien lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, de manera que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos es el 6º libro del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, presumiblemente entre el 55 y el 57 después de Cristo. De igual manera, se presume que Pablo se encontraba en Corintios al momento de escribir esta carta, dirigida a los gentiles y a los judíos en Roma que habían sido convertidos al cristianismo. En esta carta a los romanos, su autor describe cómo todo hombre pecador puede alcanzar la unidad con Dios por medio de su hijo, Yeshua HaMashiach. Se dice que esta es la más importante obra de Pablo. El mandato de Pablo a los romanos es transformar su mente para así conocer la buena voluntad de Dios. O sea, que con una mente renovada y transformada podemos entender mucho mejor cuál es la voluntad del Padre en nuestras vidas. Los paganos convertidos en Roma y los judíos al cristianismo que habían aceptado a Yeshua en aquel entonces estaban teniendo ciertos confrontamientos porque los judíos decían que ellos tenían ciertos derechos que los gentiles no tenían y los gentiles estaban exigiendo tener esos mismos derechos. ¿Qué pasaba? Que los judíos estaban exigiendo que los gentiles fueran circuncidados para poder tener el mismo derecho que ellos. Y en medio de esta situación, Pablo escribe a los judíos y a los gentiles la carta de los romanos, haciéndole entender que lo importante era que pudieran lavar sus pecados por medio de Jesús. A pesar de que si nosotros leemos, si nosotros leemos en Romano 1, nos deja ver que en esta nación existía una fe muy profunda. Pero en medio de esta misma fe, el desorden que vivía en Roma era muy grande. Roma estaba manchado por lo que era la idolatría, la inmoralidad sexual y otros cultos rechazados por Dios. Basado en esto, observamos las tantas recomendaciones de Pablo de qué manera debían de vivir y cómo debían de comportarse en aquella ciudad. Si podemos entender y podemos comparar otras ciudades también, como Éfeso, otras más, que tenían este mismo proceder. Había mucha idolatría, mucha inmoralidad sexual y había un desorden completo en aquella ciudad. El apóstol es muy claro al denotar que para que se exprese un cambio necesitaban una transformación de su conocimiento. Vamos a definir la palabra entendimiento antes de entrar en el desarrollo. En su significado hebreo encontramos la palabra binah, la cual hace referencia al proceso de desarrollar una idea plenamente.
El entendimiento o la binat en hebreo se encuentra en el lado izquierdo de nuestro cerebro y es ahí donde funciona la razón. Es ahí donde entra la razón en el ser humano. Este es el entendimiento. Tanto judíos como gentiles necesitaban sufrir una transformación interna que los convirtiera realmente en nuevas criaturas para poder alcanzar los méritos del Mashiach y así conocer la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Abandonar las prácticas por sí solo no representaba para Pablo una seguridad, o sea, que estos abandonaran las prácticas que habían cometido antes, no representaba para Pablo una seguridad de que ellos se iban a mantener en la buena conducta, sino que necesitaban sufrir una metamorfosis, o mejor dicho, una metanoia, que sería un cambio total de mentalidad, para que pudieran entonces la confesión ser efectiva y mantenerse en la postura cristiana. Hoy día podemos visualizar nosotros mismos también ciertas actitudes y deberíamos hacernos un examen interno basado en Romanos 12:2, donde dice que debemos de renovar nuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la buena voluntad de nuestro Señor. Necesitamos poder examinarnos nuestra mente y nuestro corazón. No basta que tengamos el conocimiento, necesitamos también la aplicación del mismo, entrar en nuestro interior y provocar el cambio que podamos modelar a nuestro Mashiach, haciendo conexión directa con el Padre y por ende siendo portadores de la luz de Dios en este mundo. Así como los romanos habían sido convertidos de sus pecados, nosotros también hemos confesado a Yeshua y hemos abandonado nuestra vieja manera de vivir, renunciando a todo lo que nos contamina y nos aleja del propósito divino del Eterno. Bien, podemos comprender el mismo mandato de Pablo a los Efesios, si nosotros vamos y leemos en Efesios 4:23, cuando Pablo le dice a ellos, cuando el Pablo le dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve el pensamiento y las actitudes. Efesio, como dije anteriormente, tenía una vida, una práctica parecida a lo que era también estaban viviendo los romanos en aquel momento, y podemos ver con palabras distintas, pero el mismo mandato de Pablo para los romanos y para Efesios. Renovaos el entendimiento por medio del Espíritu para que puedan tener una buena conexión con el Padre. ¿Te has preguntado por qué tenemos cristianos hoy día que no modelan una correcta conducta? Bien podríamos entender que no han sufrido un cambio de mentalidad, una transformación de la mente, o mejor dicho, como lo dice el tema, una transfiguración de la mente que les permita elevar la conciencia. Hoy día tenemos muchos chismes, tenemos contiendas, murmuraciones, hipocresía, mentiras, calumnia, falta de respeto, miseria, tristeza, depresión, vergüenzas, raíces de amarguras y muchísimos otros más que son sinónimos de una mente que no ha sido renovado y que no ha mostrado una transfiguración. Falta de perdón, ego, superioridad, rencor, avaricia, rechazo a los demás, ofensas, son todos mostrados cuando nosotros no hemos tenido una verdadera metanoia en nuestra mente. No hemos tenido una transfiguración de nuestra mente que nos permita poder modelar una vida apegada a los méritos del Mashiach. La mente es el vehículo que transporta la conciencia y la que le permite elevar hasta alcanzar el entendimiento para poder conectar con los beneficios y las bendiciones del Padre. Seguramente has escuchado muchas veces y has leído o te han mencionado en alguna ocasión que la salvación no es por obra. Hemos leído muchas veces y hemos escuchado personas que han dicho que no necesitan ser buenos para poder ser salvos. Y esto lo podemos entender. Pero el apóstol Pablo, quien había sufrido una metamorfosis en su propia persona y entendía y sabía lo que era un cambio de mentalidad al haberse convertido de Saulo, el perseguidor de la iglesia, en Pablo, el que predicaba el evangelio. O sea, hubo una metamorfosis clara, entendía lo necesario y lo primordial que era una transfiguración de nuestra mente, una transformación que nos pudiera hacer modelar la vida de Cristo en este plano existencial. Renovados por medio del entendimiento para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios implica saber su propósito en nuestras vidas.
descubrir lo que nos sucede y poder aplicarlo para bien en nosotros. Una de las tribus más sabias del pueblo de Israel se dice que era la tribu de Isaacar, porque eran entendidos en los tiempos. Y al poder ser entendidos en los tiempos, tenían la oportunidad de estar en el lugar preciso, en el momento preciso y hacer precisamente lo que el Padre les demandaba que hicieran. Eran hacedores de la voluntad del Eterno porque conocían los tiempos y podían entender cuál era la voluntad agradable del Padre. Transfigurar nuestra mente nos permite vivir una vida de paz y buenaventuranza divina. Equilibrar nuestro corazón renovado por un accionar apegado a la vida de Yeshua, no solo confesarle, sino también hacernos imitadores de él. Pablo tenía bien claro lo que estaba exhortando. Pablo sabía que en estas ciudades estaban acostumbrados a ciertas inmoralidades y que debía poderle exigir a cada uno de ellos que tuvieran una transformación de su mente, lo cual podría implicar un cambio de lenguaje, lo cual podría implicar aplicar el conocimiento que Pablo le estaba exhortando que estudiaran, que conocieran, que se apegaran a las palabras de Dios y que se apegaran a los méritos del Mashiach. Pero no solamente que modelaran a Cristo, sino que fueran imitadores de él para que pudieran renovar su mente y pudieran mantenerse siempre en el mejor camino que les fuera llevar directamente al Padre y que les permitiera poder modelar la luz de Cristo en esta tierra. Vivimos actualmente un siglo distinto, pero no menos alejado de las mismas prácticas que vivían los romanos en aquel momento. Tenemos tiempos muy difíciles donde el pecado está siendo tratado como aceptado en nuestra sociedad, que son valores alejados cada vez más de los principios divinos. Por lo tanto y por ende, nosotros tenemos el compromiso de aceptar el mandato de Pablo en Romanos 12:2, cuando dice que debemos renovar nuestra mente para poder apegarnos a la voluntad de Dios. Pero una pregunta que quizá nos surge, ¿cómo podemos nosotros realmente transformar nuestra mente para que podamos apegarnos a modelar el Mashiach? Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, tenemos que aplicar el conocimiento de la palabra en nuestra vida, no solamente leerla, no solamente conocerla, sino hacerla práctica todos los días en nuestras vidas. Ser misericordiosos con el prójimo, amar a Dios y entender que toda la creación ha sido creada por el Eterno y de igual manera también amarle. Llenando nuestra mente de pensamientos positivos, llenando nuestra mente de la palabra divina de Dios, haciendo obras constantes que nos permitan modelar la misericordia de Cristo en esta tierra, adquiriendo conocimiento y aplicándolo y poniéndolo por obra todos los días donde quiera que nosotros vayamos. Una de las cosas realmente que me llenó mucho cuando leí Romanos 12:2 es que dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Y me hizo pensar y analizar que muchos perciben al Mashiach como un Dios, otros perciben al Mashiach como el Hijo de Dios. No importa cómo tu cosmovisión te haga percibir al Mesías. Lo importante es que nosotros podamos apegarnos a él, a sus méritos, modelar los méritos del Mashiach, renovar nuestra mente y aplicarlo todos los días donde quiera que vayamos y donde quiera que caminemos. Como hijos de Cristo, como hijos de Dios, debemos nosotros aplicar el conocimiento que tenemos todos los días, cambiar nuestro lenguaje, dejar atrás las viejas costumbres, dejar atrás todo lo que practicábamos antes de poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador y poder conectar con la buenaventuranza del Señor. Para poder llegar a Dios, nosotros debemos hacerlo a través de su Hijo. Y bien decía Jesús, yo soy la puerta, yo soy el camino. Pero para poder llegar al Padre necesitamos moderar los méritos de Mashiach en esta tierra. Y una de las cosas que debemos hacer es transformar nuestra mente, sufrir una metamorfosis, una metanoia que nos haga poder actuar de la manera que Cristo lo hacía. A veces percibimos a Cristo muy alejado y entendemos que por ser Dios, por ser el Hijo de Dios, como tú lo quieras percibir, nosotros no estamos llamados a tener una transformación y a tener una mente del Mashiach, pero realmente sí, debemos apegarnos y poder renovar nuestro entendimiento, poder renovar nuestra vida y poder equilibrarnos de manera tal que podamos modelar donde quiera que caminemos y donde quiera que vayamos. De la misma forma que Pablo le estaba exigiendo o le estaba demandando al pueblo de Romano que fueran transformados,
Y si seguimos leyendo Romanos 12, podemos entender también y podemos seguir leyendo los mandatos de Pablo, donde él le decía a Romanos que somos un solo cuerpo y que estamos llamados a ser servidores, que estamos llamados a modelar la misericordia, y todos los mandatos de la buena conducta que debe modelar un cristiano, lo podemos encontrar en Romanos 12 si lo leemos completo. Pero necesitamos, para poder hacerlo, sufrir una metamorfosis en nuestra mente, porque muchas veces hacemos lo que dice la palabra, pero lo hacemos de manera forzada. Cuando nosotros tenemos una transformación, una transfiguración de la mente, lo que hacemos, lo hacemos por convicción, lo hacemos por amor, lo hacemos como una vida natural que nos la modelamos todos los días, no importa quién esté, no importa dónde vayamos, caminamos apegado a lo que hemos realmente creído, porque hemos sufrido una transformación, una transfiguración de nuestra mente que nos hace entender la palabra desde otra perspectiva. No basta solamente confesar, no basta solamente tener fe. Debemos aplicar el conocimiento a nuestra vida de modo que podamos elevar nuestra conciencia y que esa conciencia nos apegue mucho más al eterno, que podamos adquirir la luz de Dios y ser modelos de Dios en esta tierra. Recordar que somos la sal y que cuando nosotros sufrimos una transformación de mente, cambia nuestro lenguaje, cambia nuestro accionar y cambia por completo lo que somos y nuestra manera de vivir. Entonces empezamos a disfrutar los beneficios de Dios, empezamos a disfrutar lo que es la buena y agradable voluntad del Padre en cada una de nuestras vidas. Yo lo hice corto, lo hice preciso y espero que cada uno de ustedes, igualmente que yo, podamos acoger esta palabra en esta noche. Bendiciones para todos y gracias.